Ya, sí, listo. Ya. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están viendo, los que nos acompañan. El día de hoy queremos hablar de un tema que está muy álgido en el momento, ¿cierto? Queremos hablar sobre esta epidemia de coronavirus que tenemos, de la epidemia del virus y de la epidemia de información, de ambas. Entonces, los leemos sus comentarios, lo que nos quieran preguntar, en la medida en que sepamos y lo podamos responder, ¿cierto? Si no, pues buscamos, Google todo lo sabe. Eh, y nos van contando ahí, la idea es que interactuemos mucho. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con qué es un virus, primero que todo, ¿cierto? Para poder hablar de este virus en específico. Entonces un virus es una entidad biológica muy chiquitica, muy pequeñita, que solamente tiene material genético, que puede ser de ADN o ARN, de cadena sencilla o de cadena doble, y eso es algo muy importante porque los hace muy especiales. Son, digamos, los únicos organismos que pueden tener ARN, por ejemplo, de cadena doble. Eh, o que pueden tener que su material genético como tal es ADN de cadena sencilla. Eso hace que dentro de nuestro cuerpo, de nuestras células, tengan unas características especiales. Eh, entonces, vuelvo, un virus es un ente biológico, una entidad biológica que tiene un material genético pequeñito, que tiene una cápside que está hecha de proteínas y que a veces tiene unos lípidos que lo envuelven. Y lo curioso de esos lípidos que lo envuelven es que se los roba al hospedero. Entonces va tomando de las células de su hospedero algunas grasas, algunos lípidos para formar una envoltura. Digo, nótese que dije entidad biológica y no un ser vivo, porque todavía tenemos la discusión de si los virus son seres vivos o no, ¿cierto? Son parásitos intracelulares, es decir, solamente pueden vivir o solamente pueden reproducirse dentro de una célula y como es una entidad tan sencilla, deben aprovecharse de la maquinaria celular para poder reproducirse. ¿Listo? Entonces, este coronavirus, en especial esta especie, el COVID-19, o sea, la epidemia que tenemos en este momento, es un virus de ARN, de cadena sencilla, pero positiva. Si recuerdan, por allá en el colegio, eh, cuando se va a hacer la síntesis de proteínas, o sea, cuando voy a transformar ese material genético en algo que la célula sí pueda entender, el ARN es el que lleva el mensaje y el que se va a convertir directamente en una proteína. Entonces, este virus en especial tiene la característica que tiene ese material genético listo para convertirse en proteínas. ¿Listo? Entonces es muy rápido cómo se va a reproducir dentro de nuestras células. Ya hablando de los coronavirus en específico, entonces, los coronavirus son una familia, no es un virus, ¿sí? Son una familia de virus que causan desde gripas leves hasta SARS, ¿cierto? Síndrome agudo respiratorio severo. Entonces puede causar una gripita leve, una gripa de esas que uno dice que son mal cuidadas, o ya infecciones respiratorias un poquito más graves. Entonces hay muchos coronavirus. De hecho, seguramente a todos en nuestra vida nos ha dado algún coronavirus alguna vez, ¿cierto? Algunas de las miles y millones de gripas que nos han dado en la vida, seguramente una de esas fue un coronavirus. ¿Listo? Cuando apareció el brote en diciembre, entonces lo primero que pudieron averiguar los médicos y los científicos era que, o lo primero que, la primera similitud que pudieron establecer era con esta familia, ¿cierto? Y por eso nos quedó sonando coronavirus, coronavirus, coronavirus. Pero vuelvo y les digo, eso es una familia, o sea, son una cantidad grande de virus. Ya mientras se hacían los estudios de biología molecular y todas esas cosas, el diagnóstico y todo eso, entonces ya se dieron cuenta que es una nueva especie, ¿cierto? Por eso tenemos un brote en este momento que no ha podido ser
controlado porque pues nuestro cuerpo todavía no tiene anticuerpos contra este específico, contra este virus específico. Hay que esperar que nuestro cuerpo genere esos anticuerpos, ¿cierto? Importante recordar que para una bacteria yo uso un antibiótico, ¿cierto? Entonces, para las bacterias yo uso antibióticos, ¿sí? Entonces, si me da, digamos, una neumonía bacteriana, yo puedo utilizar voy a curar, ¿sí? Pero un virus, como no está vivo y no es tan complejo como una bacteria, no lo podemos matar con un antibiótico, ¿cierto? Entonces, si a mí me da una gripa y yo me tomo un antibiótico, no estoy haciendo nada contra el virus. ¿Qué podemos hacer contra los virus? Manejar los síntomas para que la persona no se sienta tan mal y esperar a que su cuerpo genere los anticuerpos necesarios para matar o para, para comerse al virus, para eliminarlo de su cuerpo. ¿Listo? Entonces, como les digo, vuelvo y les repito, los coronavirus son una familia de virus que causan gripas normalmente, pero que este brote que tenemos en este momento causa una gripa mucho más fuerte, ¿cierto? Síntomas de este brote de coronavirus, de este COVID-19, como ya fue nombrado: fiebre muy alta, malestar general, dificultad respiratoria sobre todo. Entonces uno pensaría, no, es una gripita mal cuidada. En este momento nosotros estamos muy acostumbrados a que no, yo espero, o sea, como que ir al médico es de las últimas opciones por miles de cosas, por nuestro contexto social, porque creemos o nos parece que nuestro sistema de salud no es tan eficiente, ¿cierto? Entonces qué pereza ir a urgencias, me quedo allá todo el día, en fin. Pero en este momento es importante que si están teniendo síntomas como unas fiebres muy altas, más de 2 días con fiebre, dificultad para respirar, mucho malestar general, es bueno que consulten, ¿cierto? No esperen a que la situación sea más grave. Vamos a hablar en cuanto a cómo se contagia el virus. Entonces, como todas las gripas, se contagia cuando alguien estornuda así en las manos o estornuda y no se tapa. Entonces todas esas goticas que salen van pues a despedirse alrededor y pueden contagiar a la gente que está alrededor mío. Entonces el virus se contagia cuando una persona tose o estornuda y yo estoy muy cerquita. Vamos a desmentir algo acá que hemos visto por ahí mucho en redes sociales, y es que el virus se contagia como a 8 metros de distancia. No, recuerden que los virus, como no se consideran seres vivos, entonces no pueden vivir por ahí solitos, sino que tienen que vivir dentro de alguien. El virus se contagia a más o menos 1 metro. Se contagia de persona a persona y a más o menos 1 metro. O sea, si yo estoy a 1 metro de una persona que tiene este virus y me estornuda encima, entonces me voy a contagiar, ¿cierto? Se estima que una persona puede contagiar a más o menos 13 o 14 personas. En todos no va a tener, puede que los mismos síntomas, pero en todos no van a ser tan graves, ¿sí? No van a tener unos efectos tan graves. Depende de cada organismo, depende del sistema inmune de cada persona, depende de la edad, ¿cierto? Si es un anciano, si es un niño, si es un adolescente. Incluso esta semana salió un artículo donde decía que había nacido un niño, la madre estaba contagiada y el niño pues estaba contagiado y su cuerpo eliminó rápidamente el virus, él solito, ¿cierto? Entonces, si seguimos con el contagio, una persona se estima que puede contagiar como a 13, 14 personas, pero como les digo, no van a tener los mismos efectos en cada persona. ¿Qué podemos hacer para prevenir o evitar? Entonces, algo que queríamos aclarar y algo que es muy importante es el uso de tapabocas. ¿Quiénes deben usar tapabocas? Solo los que tengan síntomas. El tapabocas protege a las demás personas de que yo, que estoy enferma, los contagie, ¿listo? Pero no es tan eficiente para no contagiarme. Entonces solo deben usar tapabocas si están teniendo síntomas de gripa, ¿cierto? Segunda cosa absolutamente importante que ha salvado vidas, ustedes no saben cuántas: lavarse las manos. Se estima que se puede
controlar el 50% de las enfermedades solo lavándose las manos. Entonces es importante lavarse las manos constantemente, hidratarnos muy bien para que si llegan virus, nuestro cuerpo los pueda ir eliminando. ¿Qué más? Entonces tapabocas solo si estamos enfermos, lavarnos las manos, mucha hidratación y consultar si tenemos síntomas. Esas son como las formas más eficientes de prevenir el virus. Otra cosa que queríamos como hablar y que queríamos como desmentir, que la gente va a empezar a convulsionar en las calles. No, hasta el momento no se ha visto casos de que el coronavirus genere convulsiones. Podría pasar que un niño, por ejemplo, tenga una fiebre tan alta que tenga una convulsión febril. Eso podría pasar. Pero los síntomas, como les dije, son de una gripa fuerte, ¿cierto? Entonces no, de hecho no sé si vieron, pero por ahí en Rusia pasó que una persona en el metro hizo una broma y se tiró como a hacer una convulsión, a hacerse el infectado y de hecho está preso, ¿cierto? Entonces, no, normalmente este virus, este brote, esta enfermedad no va a causar convulsiones. Como les digo, podría pasar que sea una convulsión febril porque tengo una fiebre muy alta. Pilas con los tapabocas, se están agotando y entonces la gente que está enferma y que de verdad los necesita no va a tener. Entonces seamos responsables con eso, seamos responsables con el uso. Si estoy enfermo, está bien, lo uso, pero si no, de pronto se lo están quitando, piensen que de pronto se lo están quitando a alguien que tiene leucemia, que tiene un sistema inmune muy, muy comprometido y que lo necesita más que ustedes. Hablemos de la mortalidad. Hay más de 80.000 infectados, ¿cierto? En como 30, de 20 a 30 países, más o menos, ¿cierto? La mayoría en China, obviamente, bueno, en Italia también, un brote importante. Y entonces en este momento tenemos más de 80.000 infectados, obviamente todos los días ese número va a ir subiendo porque por su forma de contagiarse es muy fácil que se transmita de una persona a otra. Entonces hay más de 80.000 infectados, pero ¿cuántos muertos? 2.000 y piquito, 2.300, 2.400 más o menos. Si hacemos ese porcentaje, o sea, si miramos cuánto es 2.300 de 80.000, eso nos va a dar menos del 3%. Quiere decir que de cada 100 personas que están infectadas con el virus, máximo 3 se mueren, ¿sí? Y se ha visto mirando las estadísticas de la gente que se ha muerto a causa del virus, se ha visto que en su mayoría han sido o ancianos que ya no tienen un sistema inmune muy competente, muy fuerte, o personas con el sistema inmune muy comprometido, personas inmunosuprimidas, ¿sí? Entonces a personas que ya tienen un SIDA muy avanzado, personas que salieron de una quimioterapia o que por alguna u otra razón tienen su sistema inmune muy comprometido. Pero si su sistema inmune está fuerte, si nosotros estamos sanos, si no tenemos una enfermedad aparte que nos va a empeorar lo más probable es que no se mueran, ¿cierto? ¿Qué van a hacer en el hospital? Van a tratarle los síntomas, si hay dificultad respiratoria nos van a administrar oxígeno y bueno, y otras cosas, esperando a que nuestro cuerpo solito genere los anticuerpos necesarios para eliminar el virus. Entonces no nos tenemos que preocupar tanto. Miren, al año se mueren de gripa estacional, de la gripa que nos da cuando el clima cambia, que en Medellín pues cambia todos los días. Entonces de la gripa que nos da normalmente, que nos da una vez cada 2 meses, al año se mueren hasta 650.000 personas de esa gripa en el mundo. De dengue, este año se han muerto un montón de personas en Colombia de dengue. Creo que ya la cifra pasa de 40, si no estoy mal. Entonces nos deberían preocupar más eso, ¿cierto? Por ejemplo, el ébola. Si recuerdan el ébola, ese brote de ébola que hubo, entonces ese sí era un virus muy mortal. Llegó hasta un 80% de mortalidad, es decir, de 100 personas infectadas, 80 se podían morir. Eso sí era un virus muy mortal porque causaba como unas fiebres hemorrágicas, entonces había hemorragias internas y había como, pues cada órgano empezaba a dejar de funcionar. Entonces eso sí era un virus muy mortal, pero que era
poco infeccioso. A diferencia de de este brote que tenemos ahora, que es muy infeccioso, pero muy poco mortal. Eh, que otros brotes, por ejemplo, de malaria. Al año se mueren muchísimos niños, millones de niños en el mundo se mueren al año de malaria. Entonces, cuando comparamos esas cifras tan grandes de la malaria, del dengue, de la gripa, nos damos cuenta que estamos exagerando un poquito. ¿Qué pasa? Hoy en día a través de las redes sociales y como el mundo está tan comunicado, tan intercomunicado, entonces las noticias llegan muy rápido y las noticias pueden ser falsas, ¿cierto? Hay gente que no sé por qué le gusta esparcir o generar el pánico colectivo, la histeria colectiva. Entonces, a nuestro parecer, lo más peligroso del coronavirus en este momento es la desinformación que hay en las redes sociales y en todos los medios. Entonces, la invitación que queremos hacerles el día de hoy es a que consulten fuentes de información verídicas, ¿cierto? Que consulten la página de la OMS o no sé, medios de comunicación serios, que publiquen datos reales, estadísticas reales y no creerle a la cadena de WhatsApp que dice que el coronavirus se transmite por tomar cerveza Corona, ¿cierto? O, por ejemplo, hay varios países que les han dicho que no, que los niños chinos entonces no vayan a estudiar, pero es que el brote está allá, no está en el ADN de los chinos, ¿cierto? Entonces, tomar medidas de precaución es importante, lavarse las manos es supremamente importante, pero también es muy importante informarnos bien de lo que está ocurriendo, tomar fuentes verídicas, ¿sí? No desinformar a la demás gente, no crear el pánico colectivo, porque eso es lo más peligroso en este momento de esta enfermedad, porque entonces cuando hay pánico colectivo todo se sale de control, pueden empezar a haber saqueos y miles de cosas, ¿cierto? Y ya lo vivimos con el paro de noviembre, ¿cierto? Un pánico colectivo que hace mucha bulla, mucha bulla, mucha bulla, más de lo que en realidad puede generar el brote de virus como tal. En este momento el virus es una pandemia. No, la OMS no lo ha declarado pandemia. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es un brote de una enfermedad que se extiende por todo el mundo. Listo. En este momento es una epidemia, ¿sí? Hay mucha gente infectada y se va a seguir propagando seguramente, pero todavía no es una pandemia. Miren que apenas tenemos un caso confirmado en América Latina. Y si las autoridades lo controlan, pues ahí se va a quedar, ¿cierto? Entonces es importante que si en serio sentimos síntomas, tenemos síntomas, vayamos, consultemos para que no pongamos en peligro a las demás personas. Que el virus, bueno, ya está en Brasil, puede llegar a Colombia, puede llegar, ¿cierto? Eso nadie lo sabe, no podemos tener la certeza de eso. Pero lo más importante es que estemos tranquilos, que no generemos el pánico colectivo y que tengamos las prevenciones adecuadas por si llega por este lado del mundo. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, les respondemos lo que quieran saber. Los leemos, cuéntenos qué quieren saber.
pregunta que en qué país se encuentra el caso de América Latina. Se encuentra en Brasil. Fue una persona que había viajado, venía de Italia, que es otro de los países donde el brote pues es bastante extenso porque los demás países de Europa cerraron como sus aeropuertos y Italia fue el último, entonces es donde es de Europa el país donde más infectados hay. Entonces era una persona que venía de Italia que llegó a Brasil, venía de Italia y se confirmó pues en esta semanita que estaba infectada, pero como lo confirmaron, digamos que supongo, no lo puedo asegurar, pero supongo que está en cuarentena, ¿cierto? Está en el hospital. A inyectar o un pedacito del virus, normalmente la parte que es virulenta, ¿cierto? El antígeno, esa proteína o ese pedacito que es virulento, o el virus pero atenuado, es decir, le quitan actividad patogénica, ¿cierto? Le quitan esa actividad patogénica pero nos inyectan el virus. Por eso, a veces cuando nos vacunamos, por ejemplo, de influenza, a uno le da gripita, ¿sí? Porque nos están igual inyectando el virus, pero con una patogenicidad menor para que, listo, nos den algunos síntomas y nuestro sistema inmune lo pueda reconocer, pueda generar anticuerpos y pueda generar esa memoria, pero no tan grave como sería la enfermedad, tener la enfermedad como tal. Una vacuna requiere muchos estudios, ¿cierto? Primero miren que nos demoramos 2 meses en identificar bien la especie del virus, ¿cierto? En ya ponerle un nombre, COVID-19. Entonces, lo que tienen que empezar a hacer es empezar a estudiar al ADN del virus, empezar a mirar cuál es la parte que nos infecta y empezar a hacer pruebas. Si cojo esta proteína y la inyecto, por ejemplo, en ratones, pues normalmente se hacen los estudios. Si cojo esta proteína y la inyecto, si cojo otras y hacer muchos estudios, hacer muchas pruebas para mirar cuál es la sustancia, cuál es el compuesto más eficiente para que nuestro cuerpo genere los anticuerpos y así, entonces, pues o ahí sería, esa sería la vacuna más eficiente. También hay que mirar si puede ser de una sola dosis o si tienen que ser varias dosis. Entonces es una investigación muy grande que necesita ser, aparte de investigada, necesita ser probada primero en animales y luego en humanos. Entonces la OMS ha estimado que se demora más o menos año y medio. Ese es el dato oficial de la OMS. Ayer estaba leyendo un artículo, pero no sé qué tan confiable, que posiblemente Estados Unidos tenga una vacuna, pero no sé, me parece más un juego ahí mediático, ¿sí? Pero la información oficial de la OMS, recuerden, la información que es oficial es muy importante. La información oficial de la OMS es que se demora más o menos un año y medio la vacuna en estar lista. Entonces, lo otro, las teorías conspiranoicas o la especulación, no nos dan certezas. Nos da certeza lo que diga la OMS, que es la organización encargada del tema. Ana Carolina nos hace un aporte súper importante, que cómo podemos aportar para que las personas no se dejen desinformar. De hecho, por eso, Ana Carolina, fue que decidimos hacer este espacio, ¿cierto? Decidimos hacer este espacio porque creemos que tenemos algo de influencia, ¿cierto? O que nos ve una cierta cantidad de gente y queremos que ustedes que están participando de esta transmisión se informen y digamos que lo transmitan a sus familias, a sus amigos, sean un parte de tranquilidad y que siempre sean muy responsables. Como les dije ahorita, que busquen información verídica de fuentes serias y certezas, ¿cierto? Acá en nuestro país es un país que se mueve mucho por las emociones y por las pasiones, ¿cierto? Entonces es importante decirle a nuestros papás, a nuestros abuelos que de pronto son muy influenciables, sentarlos, vamos a hablar del tema, miren este artículo, miren este video,
pero siempre en medios de comunicación serios, en los que podamos confiar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Contarle, compartir esta transmisión, por ejemplo, contarle a la gente, investigar ustedes mismos, ¿cierto? Entrar a la página de la OMS, entrar, no sé, a DW, que es un canal alemán muy, muy serio y cosas así. Entonces lo importante es que ustedes se informen de fuentes confiables y que lo transmitan, ¿cierto? Que le cuenten eso, o sea, que hagamos esta información verídica tan viral como el mismo virus. Bueno, por aquí nos preguntan que si también se han infectado animales. De hecho, la teoría, la hipótesis, porque todavía no se ha demostrado, es que, bueno, supongo que leyeron que venía de una sopa de murciélago, que luego se transmitió a mamíferos. Entonces, si es, como la hipótesis es que viene de animales, lo más probable es que también se pueda transmitir a los animales. Entonces, sí, es muy probable que se pueda transmitir a los animales. No sé si hay casos confirmados de gatos o perros, por ejemplo, domésticos, pero si viene, si la hipótesis es que viene de animales, entonces sí se podría transmitir. Porque miren que el murciélago, hay una hipótesis que dice que luego pasó a los camellos, hay otra que dice que a los cibatas, que es como un gato, eh, eh, sí, pequeño, entonces es probable que se pueda transmitir también a gatos y perros, pero no, pero habría que leer, tendríamos que leer bien si ya hay casos confirmados acerca de ese tema. Bueno, miren, entonces, como les dije ahorita, el tapabocas protege más de a que una persona no contagie a otra, ¿cierto? Ustedes han visto que los tapabocas tienen como dos laditos. Puede ayudar a que no nos contagiemos, pero es que un virus es una partícula supremamente pequeña que puede, miren que a uno no le queda todo tapado, ¿cierto? Puede entrar por un lado, puede entrar por otro. Entonces sí, sí puede ayudarnos a que no nos contagiemos, pero su uso principal y lo más importante en el momento del pánico, que se van a acabar los tapabocas, es que la gente que esté enferma los use para que evitemos que contagie a otros, ¿cierto? Pues esa es como la razón principal. Pero sí, sí puede ayudar a no contagiarte, sí. Pero lo más importante es que la persona que está contagiada no contagie a otros. Además recuerden, el tapabocas es desechable, ¿cierto? Tiene una cierta vida. Cada cierto tiempo lo tenemos que cambiar. O si ya compramos una mascarita N95 que tapa más, es también viable, ¿sí? Pero entonces no es 100% seguro que tener el tapabocas te ayude a no contagiarte, pero sí nos garantiza mucho más que si alguien está enfermo no contagie a las demás personas. Mm, Bueno, por aquí nos dice María José que sí, que llegaba el caso que el virus llegue a Colombia, ¿cuáles son las medidas de precaución? Bueno, ayer estaba leyendo también un artículo que pues ya se tienen medidas de precaución en los aeropuertos, ¿cierto? Lo más importante en este momento es que en los aeropuertos se tenga mucha precaución porque como todavía no tenemos, digamos, un brote endémico del virus, entonces nos va a llegar desde el exterior, entonces de los aeropuertos tienen que estar muy alerta. Lo que hacen, no sé si han visto que como que escanean a las personas, lo que hacen es mirar quién tiene fiebre, ¿cierto? Y todos los que tengan fiebre, venga para acá, venga para acá, venga para acá, a hacerle como pruebas. Y de resto, ¿cuál va a ser la precaución? Lo que ya hablamos. Si tiene síntomas, vayas inmediatamente para el médico. Lávense las manos, muchas veces, ¿cierto? Lávense las manos en la mañana, antes de entrar al baño, después de salir del baño, después de comer, antes de comer, todas esas cosas. El uso de tapabocas cuando estamos enfermos, vayan al médico, hidrátense muy bien.
Esas son las principales medidas de precaución. Si su papá tiene, si sus papás, sus familiares están presentando síntomas, dificultad respiratoria, fiebre, no quiere ir al médico, oblíguelo, oblíguelo a ir, ¿cierto? La mejor forma de evitar que se propague es encontrando los casos a tiempo y que se controlen a tiempo, ¿cierto? Hacerlos entrar en cuarentena a tiempo para que no se propague demasiado el virus. Entonces, en este momento lo que necesitamos es que la gente vaya al médico si se siente muy mal, pues si tiene mucha fiebre, si tiene dificultad respiratoria, que se vayan para el médico para evitar contagiar a más personas. Y la seguridad en los aeropuertos en este momento es de vital importancia. Bueno, que Natalia Nieto nos pregunta que qué síntomas tiene. Los voy a repetir: fiebre, a veces fiebres muy altas, malestar general, dificultad respiratoria, que y en casos se puede tener los mismos síntomas de una neumonía. No es, pues, no se llama específicamente neumonía, pero sí puede tener los mismos síntomas de una neumonía. Esos son los síntomas más comunes, más generales. Entonces es como si tuvieran una gripa mal cuidada, ¿sí? Una gripa que se agravó, ¿sí? Entonces fiebre, más de 2 días, mucho malestar general y dificultad para respirar, dificultad respiratoria. Esos son los síntomas más importantes de los que debemos pues estar como alerta. Chicos, compartan esta transmisión, compartan toda la información verídica que encuentren para que todos tengamos una información clara, concisa y verdadera. Listo, eso es lo más importante en este momento. No ayuden a la histeria colectiva, por favor. Ese es el mensaje más importante que les queremos dejar hoy. Por favor, no ayuden al pánico colectivo, no ayuden a la histeria colectiva, seamos responsables. Porque en serio la histeria colectiva puede llegar a tener consecuencias muy, muy graves, más graves que incluso el mismo virus. Natalia Nieto nos pregunta cuál es la población más propensa al virus. La población más propensa al virus, como la más propensa a cualquier enfermedad, son las personas que tienen el sistema inmune comprometido. Es decir, personas con SIDA, personas con cáncer, con leucemia que están en tratamientos de quimioterapia, radioterapia, de yodoterapia, personas con el sistema inmune muy bajito. Esas son las personas más propensas al virus, ¿cierto? Como les digo, como es una gripa, es un virus de la gripa prácticamente, a todos nos ha dado algún coronavirus alguna vez en la vida, entonces todos nos podemos contagiar, pero incluso hay personas que pues les dio una gripa y ya, su cuerpo generó anticuerpos y ya. Entonces puede ser más grave o pueden ser más propensos los ancianos que normalmente pues tienen un sistema inmune muy bajito o las personas que tienen su sistema inmune comprometido y como les digo, casi que el 100% de los que se han muerto ha sido porque tenían otra enfermedad de base o porque ya estaban muy ancianos y su sistema inmune ya no era muy resistente.
Chicos, cuéntenos de qué más les gustaría que hablemos, que esté pasando en el momento, que les genere muchas dudas, eh, para hacer nuestras próximas transmisiones. Los leemos. Juliana Velasco nos pregunta qué avances tienen de la vacuna. Pues hasta el momento lo único que ha dicho la acerca de la vacuna es que se demora más o menos un año y medio. Como les dije ahorita, eso es un proceso muy largo que implica mucha gente, que implica mucha plata. Entonces en el momento están en investigaciones de cuál podría ser una posible sustancia, un posible compuesto, pero toca experimentar primero en animales, luego en humanos, sí, probar la vacuna. Entonces, como les dije ahorita, la OMS dice que se demora más o menos año y medio la vacuna. No han dicho pues así como más cosas sobre acerca de la vacuna. Ese fue como el comunicado oficial. Fabiana López nos dice que si es verdad sobre el caso que se acaba de confirmar en México. Esta mañana vi que había un posible caso en México. No, esta mañana pues muy temprano, o ayer en la noche, no sé, que había un posible caso, ¿cierto? Entonces no sé si ya en este momento se confirmó. Nos tocaría aquí buscar, googlear a ver qué medio oficial dice si ya hay un caso confirmado en México. Otro caso curioso que vi ayer, no recuerdo exactamente en qué país, pero una persona que sí confirmaron el caso y era una persona que no había viajado. Era una persona que no había viajado, entonces seguramente había otra persona que sí había viajado, que lo había contagiado. Eh, sí, por aquí dice la BBC, 28 de febrero. ¿A las qué horas? Bueno, 28 de febrero es hoy. Hace 37 minutos exactamente. La BBC, medio serio, confirman primer caso en México. Y a ver, leamos si la persona había viajado. Eh, Estuvo en Italia, efectivamente. Una persona que estuvo en Italia llegó a México. Es que acá, miren que los dos casos que han llegado acá fueron de personas que estuvieron en Italia. Entonces, por eso es que en los aeropuertos hay que estar súper, súper alertas. Entonces, sí, se acaba de confirmar un primer caso en México. Natalia nos pregunta que hasta el momento cuál es la teoría más acertada del origen del virus. Eh, Así como que podamos decir, esta es la verídica, no. Lo más probable es que sí haya venido de algún animal, que la gente se haya contagiado de algún animal. De hecho, no sé si vieron que China prohibió ya la comercialización de animales salvajes. Lo más probable es que ya sí haya venido de un animal salvaje, pero así que tengamos una teoría acertada en este momento, no, porque en el momento pues el mundo está dedicado a combatir el brote, ¿cierto? Entonces hay que esperar para poder investigar ese origen. Miguel dice que cuál es el panorama, que qué puede pasar en un año ya con la vacuna. No, pues que sea otra epidemia que pasamos como la del H1N1, ¿cierto? Miren que era también una gripa muy fuerte, muy contagiosa, muchísima gente se contagió, se murieron. Hace poquito hubo un brote de H1N1 en un pueblito, en un corregimiento de Santa Rosa, se murieron varias personas, pero ya con la vacuna podemos estar tranquilos, ¿sí? A no ser de que el virus pues mute demasiado, no mentiras, no, 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 como les dijimos ahorita, es un virus con una tasa de mortalidad muy baja, seguramente con la vacuna todo va a estar súper bien. Entonces no se angustien, no se angustien, que en serio la mortalidad es muy bajita. Nuestro cuerpo seguramente tiene la capacidad suficiente de combatirlo. Natalia nos pregunta que cuál es el plan de contingencia que tiene, supongo, Formarte para mitigar el efecto del coronavirus. Entonces, miren, realmente en este momento, como no tenemos ningún caso confirmado acá,
Nosotros lo que podemos hacer es este tipo de cosas, es informarnos, es hacer una difusión, una divulgación de información verídica de los estados de prevención, ¿cierto? De qué puede hacer la gente para prevenir y sí, de informar bien la situación. Ya en el caso de que haya un brote, digamos que los que tienen que preocuparse más por cuál es el plan de contingencia es el gobierno, ¿cierto? Ustedes vieron que esta semana dijeron que iban a destinar 15.000 millones de pesos por si había un brote en Colombia. Pero el resto es estar muy pendiente de si alguien tiene síntomas, informarnos muy bien y no entrar en pánico. Eso es lo más importante que podemos hacer en este momento. Ana Carolina nos dice que un tema de gran importancia sería el calentamiento global, que le gustaría para una próxima transmisión. Lo tendremos en cuenta, muchas gracias. ¿Qué probabilidad puede que el virus puede tener una mutación al llegar a países tropicales? Bueno, los virus son, como les dije ahorita, entidades biológicas muy pequeñas, tienen un ADN muy pequeño y mutan muy fácil. Mutan muy muy fácil. De hecho, miren que el virus de la gripa, pues la gripa normal que nos da siempre, siempre es un virus mutado y por eso siempre nos da gripa, ¿cierto? Puede mutar, pero no una mutación mortal es difícil. Pues esa no va a ser como así tan rápida, listo. Entonces sí, él sí puede mutar, pero no nos debemos alarmar, porque para que pase la mortalidad del 3% al 90%, pues tendría que prácticamente ser otro virus. Entonces él sí puede mutar, pero no creo que las mutaciones vayan a ser de gran relevancia. Por aquí nuestro encargado de sistemas de gestión integrados nos recomienda la circular 017 de 2020, donde está todo lo que en Colombia pues se cree necesario, todo lo que es necesario para prevención y todo el plan de contingencia y todo eso. Bueno chicos, nosotros nos vamos despidiendo. Esperamos que les haya sido útil esta información, que les haya gustado la transmisión. Como les dije ahorita, ya por ahí Ana Carolina nos dio una sugerencia de la próxima transmisión. Nos gusta que nos digan de qué quieren saber, de qué quieren que hablemos. Muchas gracias por sus interacciones. Por aquí les estamos poniendo una encuesta sobre dónde quieren o dónde les gusta más que se hagan las transmisiones, si en Facebook, en YouTube o dónde, entonces nos ayudan a ir respondiéndola. Como les dije ahorita, compartan esta información con sus amigos, con su familia, para que evitemos el pánico, para que evitemos la histeria colectiva, que en este momento es lo más dañino. Sean responsables, sean juiciosos con la información y con su salud y con la de las personas que los rodean. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, que tengan un lindísimo fin de semana. Chao.